Venezuela está lista para responder a una acción militar y vencería, así lo aseguraban palabras textuales el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza. El día de ayer esta fue la imagen del día, la reunión de Mike Pompeo de Estados Unidos, ha discutido con el canciller ruso la crisis que hay en Venezuela. Maduro es un renegado, no un líder, ha dicho Pompeo. El secretario de Estado norteamericano habló con Sergei Lavrov sobre el apoyo del Kremlin al régimen chavista o madurista durante un breve encuentro que mantuvieron en Finlandia. El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que Nicolás Maduro todavía manda, pero ya no tiene la capacidad para gobernar. Dijo además que la situación del pueblo venezolano sigue empeorando mientras el país se desmorona. El alto funcionario de Estados Unidos habló este lunes sobre Venezuela con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al margen de la reunión del Consejo Ártico que comenzó este lunes en Finlandia. No quiero decir nada más aparte de que deje clara nuestra opinión que los venezolanos merecen una democracia que no tenga ningún partido extranjero al mando de su país o que esté involucrado en su país de manera consistente, de manera militar. Así que queremos que los cubanos salgan, queremos que salgan los iraníes, queremos que salga el ejército de Rusia. Tuvimos esa conversación y empezamos a hablar sobre cómo nuestros intereses podrían ser capaces de encontrar una manera de avanzar al lugar correcto, pero tendremos más conversaciones. Lavrov, por su parte, señaló que Estados Unidos no cuenta con apoyo para una intervención militar en Venezuela. En mis contactos con colegas de Estados Unidos, Europa y Sudamérica, no vi quien apoyara esta insensata solución militar. Espero que esto se ponga en práctica y no haya una solución militar porque sería catastrófica. Desde Moscú, el canciller de Maduro también se refirió a esta opción. Pero bueno, si optasen por la vía militar, tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer. El presidente interino Juan Guaidó habló con la prensa británica y dijo que podría evaluar una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Insistió en que esa opción debe ser votada por la Asamblea Nacional Legítima. Vamos a saludar a esta hora en Caracas a Fernando Ochoa Antich, el general retirado del Ejército de Venezuela, exministro de Defensa y Relaciones Exteriores. Un buen día para usted, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias, Ruth. Primero que nada, un saludo solidario al pueblo colombiano que nos está haciendo tanto bien a los venezolanos que hemos tenido que abandonar Venezuela. Señor Ochoa, sin afán de ser belicista, ni mucho menos, analizamos una de las opciones que dice Estados Unidos está sobre la mesa, al igual que otras, esto de la intervención militar. ¿Tienen capacidad para enfrentar y vencer los venezolanos en el caso de darse una intervención militar como ayer, de una forma como han calificado algunos analistas un tanto arrogante, lo decía el ministro de Maduro, Jorge Arreaza, el canciller? Bueno, yo creo que no es solo arrogante, yo creo que es un planteamiento primero irreal y segundo un poco necio, ¿no? Inicialmente en la tesis que mantenía el régimen madurista era que si había una invasión, no de los Estados Unidos, porque sería una invasión multilateral en la cual estarían otros países de la América Latina acompañando a los Estados Unidos, que en caso de que eso ocurriera, el pueblo venezolano, ¿no?, iba a tomar la vía de lo que se llama guerra de cuarta generación. Ahora yo me imagino que convencidos como están de la absoluta caída de la popularidad de Nicolás Maduro, han considerado esta nueva tesis de que están en capacidad de enfrentar a los Estados Unidos. Todos sabemos que eso es una irrealidad. Venezuela apenas es una potencia media de la América Latina. Al contrario, los Estados Unidos es la potencia hegemónica, ¿no? Es decir, que la comparación de fuerza es absolutamente inexistente. Es verdad que Venezuela ha adquirido un material ruso en el cual pues, han querido darle una capacidad y una potencialidad mayor que la que tenía anteriormente la Fuerza Armada venezolana. Pero en realidad eso, por lo que yo he tenido conocimiento, ha sido una irrealidad, porque las adquisiciones no llegaron a tener la idoneidad suficiente para considerar que realmente había mejorado ciertamente la capacidad militar. En la América Latina tenemos historias muy conocidas de lo que era en el tiempo de la Unión Soviética, lo que fue el apoyo
o la venta de armamento al Perú en su conflicto con el Ecuador, que terminó en un gran fiasco. Yo tengo también la intuición, por noticias que se escuchan, principalmente en el campo de la aviación, que la situación militar no es tan realmente aceptable como está planteando el canciller Arriaza. La verdad es que eso no debería estar planteado. Yo creo que la solución la deberíamos encontrar los venezolanos, pero tenemos que entender que si no la encontramos, porque como ustedes saben hay un fuerte descontento militar, pero no se ha logrado consolidar en una acción suficientemente contundente para lograr la salida de Maduro. Señor Ochoa, por lo tanto, ¿por qué? No sabemos qué puede ocurrir. Señor Ochoa, ahora, ¿por qué? Hay que saber que... ¿Por qué no se logra eso? Usted ha dicho ahí el porqué de los motivos, digámoslo así. ¿Por qué no se logra? Es la gran pregunta. Que toda esa fuerza que también está descontenta, como el resto de personas, la sociedad civil, ¿por qué no se da la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de cambiar el rumbo del país, de la historia, de la situación y la crisis que están viviendo los venezolanos? Bueno, mire, recuerde que la Fuerza Armada tiene 20 años bajo el control del chavismo. En esos 20 años se han transformado realmente esa institución, que era una institución, en una fuerza al servicio de un partido político. Y ahí se ha ideologizado en cierta forma a muchos de los cuadros. Pero por lo que se observa, ¿no?, dado la última carta que tuvo el director de la Policía Secreta del gobierno, el SEBIN, el general Figuera, que le hizo una crítica muy severa al gobierno de Maduro y consideró que el alto mando debería tomar una acción con la finalidad de cambiar el gobierno de Maduro. De todas maneras, eso no terminó en una operación exitosa. Hasta este momento, sí hay que saberlo, los golpes militares en la historia de Venezuela, la mayoría de los golpes militares han fracasado. Solamente algunos, por razones muy particulares de la situación política que se vive en ese momento, han tenido éxito. Por lo tanto, lo normal es que fracasen los golpes militares. De allí que, si el gobierno de Maduro no acepta una solución, yo estoy convencido que lamentablemente y doloroso para Venezuela, la solución internacional va a tener que utilizar la fuerza. Es decir, tendría que ser una operación multilateral en la cual intervengan los organismos regionales a objeto que se pueda lograr una solución al problema venezolano. Y eso hay que entenderlo. La situación de Venezuela es sumamente grave. Aquí se están muriendo a la gente de hambre. Correcto. Exministro, justamente Adelante, con lo que usted favor. dice, en el caso no consentido, pero de así darse, de entrar por la fuerza, hay mucha gente que dice Estados Unidos no cumple con esto, que esta opción que ha sido mencionada por varios delegados del presidente Trump y por el mismo Donald Trump. Dicen, no entran porque están los rusos. ¿Qué tan cierta es esta teoría que dan muchos analistas? No, por Dios. Mire, ciertamente que la Unión Soviética, o Rusia, perdón, continúa teniendo una capacidad militar importante, pero geopolíticamente eso no tiene ninguna posibilidad de actuación. Imaginarse que Rusia va a poder intervenir en un conflicto militar en donde esté actuando la Fuerza Armada norteamericana con una alianza de países latinoamericanos es sencillamente una irrealidad. Lo que sería una irresponsabilidad del presidente Maduro de conducir a Venezuela por su ambición personal a esta situación cuando la alternativa la tiene enfrente, que es sencillamente convocar elecciones y entregar el poder. Esperando pues que eso se dé y que haya una salida antes de cualquier operativo de fuerza, como se lo ha denominado. Fernando Ochoa Antrich, exministro de Defensa de Venezuela, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, deseándole un buen martes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, vamos a revisar inmediatamente lo que nos trae la agenda estadounidense, ya nuestros periodistas en pantalla, Miami, Nueva York y Washington, con la información internacional a esta hora.
Empezamos en la capital estadounidense con Emiliana Molina, que nos habla a esta hora justamente de lo que se da en torno a estas declaraciones del fiscal general, el hecho de no haber comparecido. Muchas personas lo tildan de ser irreverente en este sentido. El Comité Judicial de la Cámara Baja, controlada por los demócratas, justamente ha adoptado los primeros pasos para declarar en desacato al fiscal general William Barr. Emiliana, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata anunció este lunes que han programado una votación para declarar en desacato al fiscal general William Barr por, entre otras cosas, no presentar el informe completo sin tachaduras o sin censuras sobre la investigación de Robert Mueller en torno al Russiagate, donde intentaban investigar si el mandatario estadounidense Donald Trump o alguien de su equipo colaboró con funcionarios rusos para ayudar a afectar las elecciones presidenciales a favor del Ejecutivo. También recordemos que estaban investigando si el mandatario estadounidense Donald Trump obstruyó la justicia, y recordemos que la conclusión de este informe no exoneró por completo al mandatario estadounidense. El plazo para que William Barr diera estas declaraciones y este informe completo vencía a las 9 de la mañana del día de ayer. El hecho de que el fiscal general no haya cumplido con nuestra citación después de un gran esfuerzo por acomodarnos no nos deja más remedio que iniciar un proceso por desacato para hacer cumplir la citación y acceder al informe completo que no ha sido redactado. El demócrata por Nueva York, Gerald Nadler, quien preside el comité, dijo en un comunicado que aunque el comité ha intentado realizar arreglos con el fiscal general Barr durante varios meses, ya no pueden darse el lujo de demorarse un poco más, por lo que deben iniciar los procedimientos de desacato. El comité requiere con urgencia el acceso al informe de Mueller completo y sin ediciones, así como los materiales de investigación y evidencia citados en este mismo informe. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por tu reporte. En la madrugada de hoy, un accidente ha sacudido un sector residencial en el condado de Brooklyn, en Nueva York. Un vehículo chocó contra una edificación e hizo que colapsara. Las imágenes son bastante impactantes. NTN 24 en el sitio de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz martes para todos. En medio de la noche, la tranquilidad de un sector residencial del condado de Brooklyn se vio completamente interrumpida por cuenta de este accidente de tránsito que aún ahora sigue siendo atendido por las autoridades. Permítanme hacerme a un lado con el objetivo de que ustedes vean a totalidad la situación a esta hora. Estamos justo frente a la escena en donde colapsó este edificio de naturaleza comercial. El automóvil impactó contra el primer piso de esta edificación, donde se encontraba una tienda conocida como bodega. Instantes después, por cuenta del fuerte impacto, el segundo piso, la segunda planta, se vino abajo por cuenta de ese estruendo. A esta hora, las autoridades todavía investigan este accidente. Incluso ahora mismo no ha sido posible para las autoridades recuperar el vehículo que chocó, que está dentro o más bien debajo de esos escombros. El conductor del vehículo, de acuerdo, lo han asegurado las autoridades de la ciudad de Nueva York, es un joven de 20 años que logró salir de este accidente, aun cuando fue aprehendido por las autoridades, se encuentra ahora mismo bajo tratamiento por las lesiones que sufrió, y se espera que producto de la investigación y del interrogatorio que hagan ahora las autoridades, pues se logre esclarecer las circunstancias alrededor de este incidente que sacudió esta comunidad del sector de Brooklyn. Por ahora no se tiene conocimiento si el conductor de ese automóvil estaba en estado de alicoramiento o las razones por las cuales finalmente terminó chocando contra esta infraestructura. Por suerte, ninguna persona se encontraba dentro de la tienda y tampoco sobre el segundo piso que colapsó, que albergaba un apartamento que estaba ocupado en el momento del accidente. Por ahora, como ustedes lo ven, esta escena sigue siendo activa y se espera que próximamente pues las autoridades entreguen declaraciones adicionales y sobre todo intenten establecer qué fue lo que condujo finalmente a este accidente que sorprendió a mitad de la noche a este sector residencial de Brooklyn. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias. Gracias por tus reportes del lugar de la noticia. Vamos ahora a hablar de la conmoción que ha generado en Florida
un hecho en particular: 4 jóvenes de una escuela en Miami-Dade apuñalaran a varios de sus compañeros de clases. Enseguida la historia con Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal, Ruth? Televidentes, buenos días. Pues les comento lo que ocurrió ayer en la escuela Félix Varela, esto de acuerdo al último reporte que han dado a conocer las autoridades escolares. Resulta ser que 3 jóvenes que pertenecían a otro plantel educativo llegaron alrededor de las 2:30 de la tarde a confrontar a uno de los alumnos que se encontraba ya en el estacionamiento de la escuela. El alumno de la escuela, Félix Varela, sacó un cuchillo y apuñaló a estos 3 muchachos que venían básicamente a hacer esta confrontación. Ellos fueron trasladados de inmediato a un hospital, al Kendall Regional, donde permanecen en condición estable de acuerdo a lo último que se ha conocido. Esta es una situación que se repite. Ya en otra oportunidad se había presentado un caso de apuñalamiento en esta misma escuela Félix Varela, y es por esto que los padres de familia se encuentran preocupados. La preocupación mía es que este no ha sido el primer incidente, no solo en esta escuela, sino en varias escuelas alrededor. Lo que se espera como padres es que haya más seguridad, que tengamos un ambiente más tranquilo para los estudiantes. El estudiante de la escuela Félix Varela enfrentará cargos por posesión de un arma en un distrito escolar, y también los otros 3 jóvenes por asalto y por violencia. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ha justificado la decisión de las autoridades electorales de repetir las elecciones locales en la ciudad de Estambul, alegando que hubo supuestamente usurpación de votos a su partido, la formación islamista AKP. En los comicios que se celebraron el 31 de marzo pasado, el mayor partido de oposición consiguió la victoria. Esto suponía el final de 25 años de gobiernos islamistas en la ciudad. Quedó claro que ciertas personas con manos sucias se habían involucrado antes en las elecciones y llevaron el asunto a este punto paso a paso. Creemos sinceramente que hubo corrupción organizada, total ilegalidad e irregularidad en las elecciones a la alcaldía de Estambul. Vamos inmediatamente a conocer la historia de la colombiana Maribel de Luque, una maestra que camina durante 2 horas bajo una temperatura de 46 grados centígrados desde el sector de Riohacha hasta la ranchería Guayú. Ahí la esperan ansiosos 122 alumnos en pleno desierto para poder estudiar. La profe, como le dicen, incluso tiene que atravesar un río. Esto es Hazañas Maestras. Chao, ¿a dónde nos vemos? Cada vez que la profesora Maribel de Luque sale de su casa en Riohacha para llegar hasta la escuela Guayú Juliacat, pareciera que se echara al hombro el infernal desierto de La Guajira. Maribel es uno de los 8 profesores que dictan clase en una ranchería Guayú que, como dicen muchos, está en la mitad de la nada. Los acompaña una temperatura que no baja de 42 grados, arenas y cactus por donde se mire, vientos que, lejos de refrescar, queman la cara, y estos pocos animales acostumbrados a esas temperaturas. Maribel es de hablar pausado pero seguro y no quita la mirada de su interlocutor y adora su trabajo. No, lo importante es llegar a la escuela y dar clases. Vive para enseñar, no piensa en otra cosa. Por eso, a pesar de las dificultades para llegar a su trabajo, poco le importa todo el trayecto que a veces pareciera que no se acabara. Una vez afuera de su casa, una moto la deja en las afueras de Riohacha, camino a Manaure. Espérate ahí, espérate ahí. Allí toma una camioneta que ellos llaman chirrinchera y donde puede se acomoda. Ay, ¿qué más? Buenos días. La segunda parte del largo trayecto termina en ese punto donde otro motociclista la espera. Ambos se internan en lo profundo del desierto en medio de una soledad sorprendente. Están a punto de llegar al río Ranchería, que seguramente atravesarán a pie por el bajo caudal derivado del verano. Este es el río Cachincha. Este es el río Cachincha.
Que es el mismo Ranchería, me decía. Es el mismo Ranchería que desemboca ya en las playas de Riohacha. Se lo pasamos caminando, así como lo está haciendo la muchacha. Bueno, eso porque ahora está el nivel bajo, pero esto en invierno... En invierno nos toca pasar por algo que le llamamos nosotros la carrucha. Es como un teleférico, pero solo que es manual. Sí. Al pasar el río, generalmente, otra moto la espera para llevarla a la escuela. Ay, sí, esto es, vea, duro. Sin embargo, en esta oportunidad no hay ni moto ni motociclista y no se sabe por qué. Entonces, Maribel no tiene otra alternativa que caminar 2 horas y media bajo este sol. Pues nos toca irnos caminando, sí, señor. Caminando hasta la escuela. Hasta la escuela. Su único temor son los animales que pueden salir por el camino. De todo lo que puede encontrar usted en un paisaje como esto, culebras, cocodrilo, hasta cocodrilo consigue usted en el río. ¿Cocodrilo? Sí, señor. Nos lo está diciendo después de que atravesamos a pie el río. Así es. La cara de extenuada le cambia cuando llega a la escuela. Llegamos. De inmediato a trabajar. Hola, hija. Emma. Hola, amigo. Hola, Luis Ángel. 42 grados en el momento de hacer esta grabación, que además era la temperatura máxima en el día de hoy. 122 alumnos de 10 cursos se disputan 5 salones y la sombra de un árbol para poder tomar sus clases. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3. Por eso es que esta imagen golpea el corazón. Agarra 2 más. Los alumnos más pequeños buscan la sombra de este árbol para recibir clase. Es un poco difícil, ¿no? Porque no tenemos las condiciones apropiadas para que los niños puedan tener un aprendizaje significativo. A veces toca sacarlo del salón, que es muy caliente, y toman un poco de aire aquí afuera. Bueno, vayan a hidratarse entonces un rato y nos vemos ahorita. Un minuto. Sin excepción, todas las clases se interrumpen a mitad de camino por una sencilla razón. Hay que tomar agua porque el calor es insoportable. Pero esta escuela tiene una característica especial. Los maestros están empeñados en educar bajo la responsabilidad para que no haya más embarazos no deseados. El tema preocupa a padres de familia y profesores porque las cifras no son las mejores. Tenemos niñas que tienen 12 años. Ahorita acaba de tener bebé, una niña de 12 años. ¿Alumna de ustedes? Alumna de nosotros, sí, del grado 4 de primaria. Entonces nosotros como docentes también tenemos un plan que se llama Escuela para Padres, en donde estamos educando a los padres y a los mismos niños a cómo mantenerse sin necesidad de salir embarazada tan temprano. Cuando termina el día, el sonido de las clases cambia por este. El del viento, que entra y sale de cada salón como un alumno más. El que nadie ve, pero que todos sienten. El próximo 15 de mayo será el homenaje de nuestra cadena aliada de Noticias RCN a los profesores que con amor por la educación superan cualquier tipo de obstáculos. Vamos ahora a hablar de la cultura como medio para la evolución en la capital colombiana. La alcaldía de esta ciudad emprende la campaña Te Amo Bogotá, que tuvo gran protagonismo durante la Feria Internacional del Libro. Enseguida, ¿de qué se trata? El apoyo de la alcaldía de Enrique Peñalosa a la Feria Internacional del Libro de Bogotá forma parte del plan distrital Leer es Volar, el cual promueve la lectura y la escritura, el conocimiento y la cultura con el fin de garantizar los derechos educativos y culturales de todos los ciudadanos. La Feria del Libro es un evento fundamental para la ciudad, atrae miles de visitantes en estos días, en estas 2 semanas de feria, y por eso el apoyo al libro, a la lectura y a la feria son fundamentales para la alcaldía. Con el fin de fomentar el amor y el respeto por la ciudad, la alcaldía hace presencia en la Feria Internacional del Libro a través de la campaña Te Amo Bogotá, una estrategia de apropiación ciudadana para lograr incentivar los valores por la ciudad. Es una estrategia de apropiación ciudadana de la ciudad, es una estrategia donde logramos que los ciudadanos tengan mayor amor y sentido de pertenencia por la ciudad. Con diferentes acciones y diferentes mensajes. En este caso estamos promocionando los valores y las acciones cotidianas que pueden desarrollar los ciudadanos
para demostrarle ese amor a la ciudad y también para mejorar la convivencia con los demás y mejorar la calidad de vida en la ciudad. En la Feria Internacional del Libro, Te Amo Bogotá invita a los asistentes a una serie de actividades lúdicas donde pueden interactuar niños, jóvenes y demás espectadores a través de acciones que contribuyan a crear una mejor relación y convivencia en toda la ciudad. Participan en acciones lúdicas, juegos de diferente índole como retos de preguntas, concéntrense. Son diferentes acciones que hacen del paso por el stand un espacio divertido y sobre todo un espacio para el conocimiento y el amor por la ciudad. Te Amo Bogotá también hace una especial invitación a los extranjeros que visitan o residen en la ciudad a unirse al movimiento de amor y respeto por la ciudad que los acoge. Y Bogotá es una ciudad que acoge a todos, es una ciudad de oportunidades que nos brinda a todos oportunidades de trabajo, de estudio. Es una ciudad muy querida con todos y por eso la gente también le manifiesta su amor y su cariño. La Alcaldía de Bogotá invita a los ciudadanos a descubrir los importantes aportes que está haciendo la administración por la ciudad y a expresar todo el amor por ella. Con el objetivo de frenar la escalada de violencia y represión, el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela ha iniciado en Costa Rica una reunión de 2 días. Los asistentes han resaltado la urgente necesidad de un proceso político y pacífico que lleve a una solución democrática. El Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, que agrupa a 12 países latinoamericanos y europeos, inició el lunes una reunión de 2 días en Costa Rica. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo que la prioridad es evitar la escalada de la violencia, prevenir la represión y preservar el espacio para que surja un proceso político que permita a Venezuela salir de la crisis. La solución debe ser venezolana, pero la comunidad internacional, la región, tiene el deber y la responsabilidad de facilitar esa solución sin injerencia, sin ninguna forma de despliegue militar. Además, advirtió que los acontecimientos de la semana pasada, cuando se dio un fallido alzamiento militar impulsado por el líder opositor Juan Guaidó, agravaron la crisis. Mogherini afirmó que los hechos son resultado de la desesperación y la falta de un horizonte político que pueda terminar la crisis. En la reunión también se condenaron las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela. 5.000 personas dejan el país cada día y para final del año se espera que el número de refugiados y emigrantes venezolanos alcance los 5 millones. Este dramático deterioro de la situación hace que una solución política sea imperativa y sobre todo urgente. Mogherini destacó la grave situación humanitaria en la que, según la ONU, 7 millones de personas necesitan ayuda, incluyendo 3.200.000 niños. La diplomática afirmó que la Comisión Europea dará 50 millones de euros adicionales a la ayuda humanitaria y pidió apoyo financiero de la comunidad internacional. Llamamos a otros donantes que hagan lo propio. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los mayores íconos de Argentina. La nación da homenaje a su emblemática ex primera dama Eva Perón. La flamante Evita, que ha inspirado películas musicales, también nació el 7 de mayo de 1919. Un ciento de mujeres vestidas como Eva Perón desfilaron el lunes por el centro de Buenos Aires al celebrar los 100 años del nacimiento de la llamada banderada de los humildes en Argentina. La propuesta es artístico-política. Se eligieron 5 trajes emblemáticos, 5 imágenes muy emblemáticas de Eva. Por eso estamos todas con estas 5 y a mí me tocó simplemente este. Y la idea es que no nos parezcamos a Evita, no ser rubias, flaquitas y demás, sino encarnarla. La iniciativa fue descrita como artístico-política y autogestiva por las organizadoras de uno de los numerosos homenajes a la segunda esposa del 3 veces presidente Juan Perón. La admiro como luchadora de nuestro país, como feminista también creo que gracias a ella las mujeres tenemos muchos derechos, los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo. Las evitas realizaron una procesión de tono opositor al gobierno del presidente liberal Mauricio Macri, rodeadas de varios centenares de manifestantes. Además, marcharon por la céntrica avenida 9 de Julio, hasta el hoy Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en donde el 22 de agosto de 1951, unos 2 millones de personas pidieron a Eva Perón que acompañara en la fórmula presidencial a su esposo, que buscaría ese año la reelección. 9 días más tarde, Evita, enferma de cáncer y por presión de las Fuerzas Armadas, declinó su candidatura en un célebre mensaje emitido por radio y conocido como el renunciamiento histórico.
Eva Perón nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, un pueblo a 200 kilómetros de Buenos Aires, a donde llegó a los 15 años. Fue actriz de teatro y cine hasta que en 1944 conoció a Perón y su vida se transformó. Murió de cáncer a los 33 años el 26 de julio de 1952. Pausa en la mañana. Enseguida vamos a volver con temas de interés internacional. Mientras tanto, los dejamos con imágenes de la visita del Papa Francisco. Imágenes de lo que sucede hasta ahora en Macedonia, en el país en el que nació la Santa Teresa de Calcuta. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, concluye el día de hoy esta primera ronda de contactos que ha convocado tras las elecciones generales de hace 2 semanas. Ha tenido sendos encuentros, ha estado con el presidente del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, también el de Podemos, Pablo Iglesias. Las conclusiones de estas reuniones enseguida con Marcelo Moncayo. Marcelo, un buen día. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Aquí en el Palacio de la Moncloa continuaron este día las reuniones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con otros líderes políticos con el objetivo de intentar conseguir acuerdos que le permitan ser ratificado como presidente del gobierno. El turno de esta jornada comenzó con Albert Rivera, presidente del Partido Ciudadanos, quien le insistió al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no podrá tener su apoyo en la sesión de investidura y que además hará una oposición fuerte. Una oposición que ofrece a los españoles la garantía de protegerles de los desmanes del gobierno que nazca de ese acuerdo, protegerles frente a las subidas de impuestos que se plantean, proteger también la Constitución y la igualdad entre todos los españoles. Televidentes de la mañana, pero si bien hay muchas diferencias entre estos dos líderes políticos, Albert Rivera del Partido Ciudadanos le aseguró al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que puede contar con su apoyo si quiere aplicar el artículo 155 para frenar la deriva independentista en Cataluña. Le he ofrecido, como primera mano tendida al gobierno, los 57 escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el 155 en Cataluña si es necesario. Nosotros consideramos que sí, que hay que requerir, que hay que aplicar el 155 por el primer paso, que es requerir a Torra que diga de una vez por todas que va a acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Televidentes de la mañana y esta tarde, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá aquí en el Palacio de la Moncloa con el líder del partido de izquierda Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien busca formar un gobierno de coalición. Este es el informe. Sigan ustedes con más aquí en la mañana de NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ese reporte desde la Moncloa, a Marcelo Moncayo. 2 periodistas de Reuters que pasaron detenidos más de 500 días en Birmania han sido liberados el día de hoy por una amnistía presidencial. Estaban en prisión por su investigación sobre la crisis de los rohingyas en este país. Fueron liberados el martes 2 periodistas de Reuters que estaban detenidos por su investigación sobre la crisis de los rohingyas en Birmania. Walon y Kyaw Soe Oo pasaron más de 500 días detenidos, pero salieron gracias a una amnistía presidencial. Su detención en diciembre de 2017 dio la vuelta al mundo y los convirtió en una muestra del deterioro de la libertad de prensa bajo el liderazgo de la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Los 2 reporteros estaban acusados de haber infringido la ley sobre secretos de Estado, que data de la época colonial, y habían sido condenados a 7 años de cárcel cada uno. Estoy feliz y emocionado de ver a mi familia y mis colegas. Ansío llegar a mi buró de noticias. En el momento de su detención investigaban una masacre de 10 rohingyas en el estado de Rakhine, donde el ejército birmano forzó a 740.000 miembros de esa minoría apátrida a huir al vecino Bangladesh. Walon y Kyaw Soe Oo recibieron el mes pasado el premio Pulitzer, una de las mayores recompensas en el periodismo. Su caso se convirtió en un ejemplo de la guerra contra la libertad de prensa y atrajo la atención de la abogada de derechos humanos Amal Clooney. Este martes, en su sesión semanal ordinaria, el Parlamento de mayoría opositora va a analizar el regreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, como es conocido, en un convenio internacional que prevé justamente el uso de la fuerza y se activa cuando algún país del continente americano sufre algún tipo de agresiones o experimenta cualquier situación capaz de poner en riesgo o peligro la seguridad y la paz del hemisferio. Venezuela dejó de formar parte de este tratado en el 2012. Actualmente 17 estados están en este pacto, entre ellos Estados Unidos, está Colombia, está Brasil. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, va a participar en este debate. Vamos a la Asamblea Nacional a seguir trabajando por Venezuela.
Nuestra ruta comenzó desde el Parlamento gracias a la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Vamos a continuar ejerciendo nuestro compromiso por la libertad desde los espacios que nos pertenecen. Mientras tanto, en entrevista con la agencia Noticias AFP, Juan Guaidó aseguró que su familia y su círculo más cercano son constantemente asediados por las fuerzas del régimen. Además, señaló que conoce que hay una orden de detención en su contra, pero que eso no lo detiene en su búsqueda de la libertad para Venezuela. Existe hace meses la orden de detención. De hecho, han intentado allanarme la inmunidad, supuestamente inhabilitarme, perseguir a mi entorno. Roberto Marrero, jefe de despacho, sigue secuestrado. Mi hermano también. Todo mi entorno cercano se especula que tiene orden de captura. Tenemos seguimiento desde el rey. Eso pasa a diario en Venezuela, no solamente conmigo, sino con todo lo que nos atrevemos a hacer adversar a este régimen. La ciudad de Washington acoge hoy una nueva edición de la Conferencia de las Américas. Esta cita estarán presentes ahí el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Se trata del principal evento en la capital estadounidense sobre el hemisferio occidental que este año, en su edición 49, se va a centrar en los principales problemas políticos que afectan a la región. El secretario de Estado Mike Pompeo ha suspendido su visita prevista para este martes a Berlín. En un comunicado explicó que la decisión se adoptó debido a asuntos acuciantes. Pompeo tenía previsto reunirse el día de hoy con la canciller alemana Angela Merkel y con el ministro alemán de Asuntos Exteriores. En Berlín, además de asuntos de interés bilateral, se esperaba que Pompeo abordara la situación de Venezuela y su denuncia del papel de Irán en la protección de Nicolás Maduro. Como una fanfarronada ha calificado Irán el despliegue militar de los últimos días de Estados Unidos en Oriente Medio. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní aseguró que se trata de una guerra psicológica de Washington contra Teherán. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció este lunes el envío de estos bombarderos, un portaaviones también en la región, para mostrarle a Irán que cualquier ataque a los intereses de Estados Unidos o de sus aliados se iba a enfrentar con una fuerza implacable. Los demócratas allanan el camino para declarar en desacato al fiscal general William Barr. El miércoles el Comité Judicial de la Cámara de Representantes va a votar para decidir si el secretario de Justicia es procesado por no entregar una versión sin censura del informe de la llamada trama rusa. El día lunes justamente expiraba el plazo dado por el presidente del comité al fiscal para que entregara el informe completo elaborado por Robert Mueller sobre los posibles vínculos entre la campaña de Donald Trump y Rusia durante las elecciones del 2016. Laurentino Cortizo, quien ganó las elecciones en Panamá, empezó ya su camino al proceso de transición de poder. Va a asumir el cargo el próximo 1 de julio tras ser reconocido por todas las fuerzas políticas panameñas. Estos fueron unos comicios con unos resultados ajustados. El presidente electo ha prometido impulsar reformas que reactiven la economía del país. El régimen de Nicaragua condiciona la continuidad del diálogo para solucionar la crisis en el país a que la oposición le pida a Estados Unidos que suspenda las sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. La opositora coalición Alianza Cívica ha dejado claro, sin embargo, que las fuerzas orteguistas deben primero liberar a los denominados presos políticos y cumplir así con lo anteriormente pactado en la mesa de conversaciones. Esta crisis estalló hace un año, ha dejado más de 500 muertos según defensores de derechos humanos. Un terremoto ha golpeado a Papúa Nueva Guinea. El sismo de magnitud 7.2 sacudió la nación del continente oceánico en la madrugada de este martes. Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro se ha registrado a 33 kilómetros de la ciudad de Bulolo y una profundidad de 127 kilómetros. Ya las autoridades de emergencia señalan que el movimiento no ha dejado daños graves y dada la profundidad a la que se ha producido este terremoto, no hubo alerta de tsunami. Incidente durante un acto de campaña. Una mujer ha lanzado un huevo a la cabeza del primer ministro de Australia, Scott Morrison.
El político estaba participando de un evento con miras a las elecciones generales del próximo 18 de mayo. Pasó rozando la cabeza este huevo, la cabeza de Morrison, sin romperse. La activista fue detenida por el personal de seguridad. Ella aseguró que simplemente se trataba de una protesta en contra de la política de la coalición gobernante contra los solicitantes de asilo. A oscuras, así dejó una masiva tormenta de arena a una población del sureste de Australia. Las imágenes han sido captadas por un habitante de la zona. Narró que este fenómeno natural se prolongó durante una hora. La Oficina de Meteorología informó que las ráfagas de viento alcanzaron 87 kilómetros por hora. El Papa Francisco, en una visita oficial a Macedonia, en la capital, el pontífice ha rendido homenaje a la Madre Teresa de Calcuta. El Papa depositó flores y rezó frente al monumento en honor a esta santa que nació en este país en 1910. Más tarde, durante la primera homilía que dirige un Papa en esta nación del sureste europeo, abogó por una mayor integración de los países de los Balcanes al resto del viejo continente. La excentricidad ha marcado la gala del Museo Metropolitano de Nueva York. Este año el evento llevaba por tema el concepto de camp, sobre autoexpresión e individualidad. Y decenas de celebridades definieron con sus ganas de divertirse la moda. Las cantantes Lady Gaga, Katy Perry y Jennifer López, algunas de las invitadas que más llamaron la atención en la alfombra roja. La llegada de Gaga fue un espectáculo, estuvo acompañada de bailarines, cambió su conjunto 4 veces.